entrar a la palabra de Dios. Yo les pido, hermanos, que estén siempre orando por mí y también en este momento para que Dios, hermanos, me dé de su gracia, su sabiduría y use, hermanos, use mis labios, mi vida, mi mente para poder yo compartir, ¿verdad?, con amor, con sabiduría, con inteligencia su palabra. Y pido a Dios que esas cosas que yo desconozco de cada corazón, de cada vida, pues que el Espíritu Santo, hermanos, lo aclare, que el Espíritu Santo consuele, confirme, anime, enseñe. Todo lo que, ¿verdad?, como hombre no alcanzo a hacer yo, Dios lo puede hacer. Entonces yo les pido que me tengan en esa oración y pónganse de pie, por favor, abriendo su Biblia al Salmo número 34 y vamos a leer nada más, hermanos, el versículo número 18. Ya puedes ponerla. Muy bien. Entonces, hermanos, es Salmo 34, versículo número 18. Es breve, son dos expresiones que son una verdad, una sola verdad. Muy bien, vamos a dar lectura entonces. Si gustan ponerse de pie, adelante. Dice así el Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una vez más, hermanos, para que podamos enfocar nuestros pensamientos en esta gran verdad de la palabra de Dios. 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy bien. Ahora acompáñenme en una oración. Pueden tomar sus asientos, está bien, pueden cerrar ahí ustedes descansando. Padre bendito, conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Sabes, Señor, de lo que tienen necesidad. Te ruego, Padre Todopoderoso, que ahora tú, Señor, enfoques mis pensamientos, mi sentir, para que yo, Señor, pueda ser guiado conforme tu Espíritu y hable, Señor, conforme tus palabras, conforme, Señor, tengas tú para tu iglesia, para tu pueblo el día de hoy. Padre, te necesito. Sin ti, Señor, es imposible que yo pueda llevar a cabo, Señor, la predicación. Necesito, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría. Ayúdame, pues, Padre. Te ruego por mis hermanos que vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo les pido, hermanos, que estén siempre orando por mí y también en este momento para que Dios, hermanos, me dé de su gracia, su sabiduría y use, hermanos, use mis labios, mi vida, mi mente para poder yo compartir, ¿verdad?, con amor, con sabiduría, con inteligencia su palabra. Y pido a Dios que esas cosas que yo desconozco de cada corazón, de cada vida, pues que el Espíritu Santo, hermanos, lo aclare, que el Espíritu Santo consuele, confirme, anime, enseñe. Todo lo que, ¿verdad?, como hombre no alcanzo a hacer yo, Dios lo puede hacer. Entonces yo les pido que me tengan en esa oración y pónganse de pie, por favor, abriendo su Biblia al Salmo número 34 y vamos a leer nada más, hermanos, el versículo número 18. Ya puedes ponerla. Muy bien. Entonces, hermanos, es Salmo 34, versículo número 18. Es breve, son dos
dos expresiones que son una verdad, una sola verdad. Muy bien, vamos a dar lectura entonces. Si gustan ponerse de pie, adelante. Dice así el Salmo 34:18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una vez más, hermanos, para que podamos enfocar nuestros pensamientos en esta gran verdad de la palabra de Dios. 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy bien. Ahora acompáñenme en una oración. Pueden tomar sus asientos, está bien, pueden cerrar ahí ustedes descansando. Padre bendito, conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Sabes, Señor, de lo que tienen necesidad. Te ruego, Padre Todopoderoso, que ahora tú, Señor, enfoques mis pensamientos, mi sentir, para que yo, Señor, pueda ser guiado conforme tu Espíritu y hable, Señor, conforme tus palabras, conforme, Señor, tengas tú para tu iglesia, para tu pueblo el día de hoy. Padre, te necesito. Sin ti, Señor, es imposible que yo pueda llevar a cabo, Señor, la predicación. Necesito, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría. Ayúdame, pues, Padre. Te ruego por mis hermanos que ninguna cosa, Señor, les distraiga. Que ninguna cosa, Señor, los ayude o los mueva a perder, Señor, el enfoque en tu palabra. Te ruego que reciban este mensaje, Señor, con todo su corazón y que puedan ellos, Señor, descansar en estas grandes verdades. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Bueno, hermanos, el salmo que acabamos de dar lectura, bueno, más bien el versículo de este salmo, pues habla de algunas verdades, de algunas cosas muy importantes. Pero hoy quiero que nos enfoquemos, hermanos, en esta palabra: quebrantados de corazón. Muy bien, ¿qué significa, hermanos, quebrantados de corazón? Bueno, como ustedes y yo sabemos, los salmos son poesías. Entonces, hermanos, los salmos utilizan metáforas, palabras que están dichas en sentido figurado para expresar una verdad, para expresar también el sentir que había en el corazón de este salmista. Y sabemos nosotros que estos salmos fueron guiados por el Espíritu de Dios, inspirados por Él. Entonces esto es palabra de Dios. Muy bien, esta palabra entonces aquí, quebrantamiento, hermanos, y también la palabra contrito, en este verso son similares, son sinónimos casi. ¿Qué significa entonces quebrantamiento? Bueno, literalmente hablando, ya no en sentido figurado, hermanos, se utiliza esta palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para hablar, para ser más preciso, para hablar, hermanos, del golpeteo que usa o que hace, hermanos, un herrero sobre un metal. Cuando, yo sé que ustedes han visto o han presenciado, ¿verdad?, cuando un metal es puesto en fuego, se sale y está el herrero golpeando y golpeando aquel metal, ¿verdad?, extendiéndolo, desbaratándolo. Muy bien, entonces ahí se usa esa palabra, quebrantamiento. También se usa para hablar de una roca, en este sentido, de una persona o de alguna cosa que es golpeado, ¿verdad?, por una roca, y hasta que aquello queda hecho pedazos. Bueno, ese es el uso literal. La palabra contrito
también, hermanos, está en el mismo sentido, excepto que la palabra pronticto añade otra cosa más. Quiere decir el mismo efecto del herrero, pero ahora el metal queda planito, planito así, derechito. Usted ha visto que a veces se utiliza eso para darle figuras a diferentes cosas. Eso es literalmente. Entonces, hermanos, nosotros, el salmista usa esta imagen para decir lo que está ocurriendo dentro del corazón, del espíritu de una persona. Entonces es una persona, hermano, cuyo corazón, cuyo espíritu ha sido golpeado. Ha sido golpeado vez tras vez, ya sea, hermanos, por un pecado, por pecados, por algún problema, por dificultades en la vida, y esa persona queda así, quebrantada, hecho pedacitos, devastado. Entonces el salmista aquí está hablando de eso, de esa clase de quebrantamiento. Tal vez saliéndome un poco del pensamiento del tema, hermanos, aquí valiera la pena que como iglesia, como hermanos, nos demos cuenta de que para algunos hermanos ciertos problemas no son cosa difícil de enfrentar, pero para otros hermanos el mismo problema, debido a otros factores en su vida, es un problema difícil de enfrentar. Entonces, lo que quiero decir es que no todos los hermanos todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera frente a las mismas circunstancias. Hay muchos factores envueltos en esto. Bueno, hoy en el sermón pretendo, hermano, mi deseo es que Dios dé esperanza, porque este versículo es un versículo cuyo fin es dar esperanza, dar guianza. Entonces, queremos contestar preguntas como qué cosa es lo que provoca el quebrantamiento, cómo vienen los quebrantamientos a nosotros y, por supuesto, ¿verdad?, cómo podemos evitar el quebrantamiento. Si se puede, vamos a entrar entonces a hablar de ese tema. En primer lugar, hermanos, ¿de dónde proceden los quebrantamientos? Yo, hermanos, pobremente los clasifico de dos maneras, dos fuentes, por una experiencia así, por un quebrantamiento de esa clase. Y, hermanos, finalizo diciéndoles que hay otra dificultad más que tenemos que hacer frente. Yo creo que esta es la que, al final, la que más hace daño a las personas, a nosotros, a los hijos de Dios. Esta es, hermano, las relaciones con otras personas, relaciones difíciles, relaciones tóxicas. En estas algunas veces nosotros las provocamos. Hay quebrantamientos que vienen entonces por causa de que tenemos malas relaciones con otras personas, y algunas veces es por causa nuestra, por causa de la otra persona o por causa de los dos. Bien, esto se debe, hermanos, a que los seres humanos somos muy complejos, somos personas complejas. Muchas veces escucho a hombres decir: ¿quién entiende a las mujeres? Y a las mujeres dice: ¿quién entiende a los hombres? ¿Verdad? Debido a esto, hermanos, es que las relaciones se vuelven difíciles. La Biblia dice, hermanos, que todos los seres humanos hemos sido desviados de alguna manera u otra, mental y espiritualmente de seguro. O sea, hermanos, ninguno de nosotros está completo. La maldad de este mundo ha afectado a todos, de manera mental y espiritualmente hablando. Algunos, ¿verdad?, más extremadamente que otros, pero todos hemos sido afectados, dañados. Entonces, hermanos, la Biblia dice que esta manera de ser nuestra la caracteriza la falta de amor verdadero. Esa falta de amor verdadero, hermanos, resulta en egoísmo, en codicia, en orgullo, vanidad, insensibilidad, intolerancia, en ira, en violencia y en muchos otros aspectos negativos. Entonces, hermanos, cuando vamos a entablar una relación con otra persona, es
imposible evitar que vaya a haber algún quebrantamiento, o que padezcamos, o que suframos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos en esa condición y la otra persona está igual. Entonces, es un error, ¿verdad?, que busquemos nosotros en una mujer o en un hombre cura para nuestras heridas. Es un grave error. Bueno, los quebrantamientos que provocamos. Bueno, hermanos, pues esta es una enorme y larga lista, ¿verdad? Podemos decir cientos y cientos de quebrantamientos que nosotros mismos provocamos. Podemos decir, cuando usted y yo éramos más jóvenes, una instrucción de un papá, de una mamá. Me acuerdo de mi padre: hijito mío, estudia, mira cómo hago yo. Y entonces, por desobediencia, pues ahora me toca sufrir, batallar duro para poder traer el pan a mi mesa. Y esa es una nada más. Hay tantas otras cosas. Puedo decir de las hermanas que seguramente sus papás le dijeron: no, mijita, no le pongas ojos a este hombre, etcétera, etcétera. Y hubo graves resultados de aquello. Dentro del matrimonio, ¿verdad?, ni hombre ni mujer cumplimos nuestro papel, y entonces resulta en condiciones desastrosas que traen quebrantamientos a la vida. Y así podemos hablar de muchísimos. Bueno, de estos sí somos responsables, ¿verdad? Estos son fruto de todas nuestras decisiones, de todas nuestras acciones, de todas nuestras actitudes. Todas las palabras que salen de nuestra boca, hermanos, van a tener un efecto sobre nosotros y sobre las demás personas. Y hay algo bien interesante sobre todo esto, hermanos, sobre las decisiones que nosotros tomamos que nos traen quebrantamientos. Es de que sea a lo largo o cercano, siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Siempre. Puede parecer en veces que dijimos o hicimos algo y no pasó nada, pero a futuro va a traer sus consecuencias. Entonces, hermanos, somos responsables de estas cosas. Como es obvio, entonces, el quebrantamiento, hermanos, de lo que hemos estado hablando, procede pues de malas decisiones. Este quebrantamiento, entonces, puede ser evitado. Lo podemos evitar, hermanos. Muchos dolores de cabeza los podemos evitar haciendo buenas decisiones. Viene el quebrantamiento. Cualquiera que sea el caso, hermanos, sea que usted lo provocó o no, el quebrantamiento tiene efectos en las personas. Bueno, en ambos casos las personas, hermanos, después de un tiempo quedan destrozados, con sentimientos destructivos. Eso es hermanos, triste. Las personas quedan con dolor, con culpa. Algunas personas llegan a experimentar ansiedad, otros angustia extrema, y otros, hermanos, desciende hasta el nivel de depresión. Y tristemente, hermanos, me ha tocado estar en funerales de personas, que decidieron quitarse la vida. Entonces, esto que está hablando aquí el salmista es un asunto muy serio, hermano, porque puede afectar a la persona hasta el nivel de una depresión aguda y optar por quitarse la vida. Entonces, no tomemos estas cosas a la ligera. Bien, hermanos. Estas personas entonces experimentan desesperación. En algunas personas hay llanto, en otras personas, hermanos, hay una rabia muy fuerte por la impotencia de no poder resolver los problemas, o porque las cosas no resultaron como ella quería. Personas continuamente se sienten saturadas. Toda su vida está siempre llena, piensa en ellas de problemas, de dificultades, y no encuentran la manera, hermanos, de salir de ellos. ¿Qué ocurre cuando una persona entonces se siente así, hermanos? Constantemente, cuando recibe ese golpeteo de los problemas?
problemas de la vida, fruto de sus decisiones o no. Bueno, en muchas ocasiones, hermanos, las personas recurren a una salida rápida. Quieren salidas rápidas. Quieren algo que calme, ¿verdad? Aunque sea por un momento de esa desesperación, algo que les haga olvidar. Lo cual, hermanos, se convierte en una trampa más. ¿Por qué entonces, hermanos, hay tanto interés por las drogas? ¿Por qué hay tanto movimiento de drogas? ¿Por qué hay tanto dinero en ese ambiente, hermanos? Porque los seres humanos vivimos con dolor. Los seres humanos vivimos con ansiedad. Y la droga lo que hace, hermanos, es darle un momento, darle un instante a las personas de olvido. Los saca de la realidad por unos instantes. Otras personas, hermanos, que no caen en esas drogas, acuden a las compras. ¿Sabe por qué Walmart y todas las tiendas esas son tan ricos, hermanos? ¿Y por qué hay tanto dinero ahí? No es porque la gente va y compra lo que necesita. Bueno, me incluyo ahí. No, hermanos, es porque la gente tiene ansiedad. Y porque va a esas tiendas y compra nada más por comprar. Porque al comprar recibe una satisfacción momentánea. En ese momento siente como que se olvida el problema, se olvida la dificultad, recibe un gusto, como una gratificación. Entonces va y compra un montón de cosas que no le sirven. Puede usted ir a revisar las casas de todos los que vivimos acá y en cualquier otra parte, y usted va a encontrar en sus cocinas de las señoras, en los garajes de los señores, cosas que nunca han usado, que no ocupan. ¿Por qué, hermano? Porque está buscando un descanso, una gratificación, no haya que hacer con el problema del corazón. Otras personas, hermanos, se refugian en el trabajo. Trabajo. Esa es la manera que tienen para enfrentar estos sentimientos, este dolor, trabajo. Otros, distracciones, hobbies. Otros, hermanos, la sobrealimentación. Comer. Cada vez que hay una dificultad, comer. También es una gratificación momentánea. Es algo que le ayuda a calmar pues su ansiedad. El ejercicio también. Esas personas refugiadas en el ejercicio, hombres y mujeres obstinados a tener lo que se dice cuerpos perfectos. Pero en realidad lo que no se puede ver es lo que hay aquí adentro, con lo que están batallando. Y ahí, aunado a eso, viene la estética. ¿Cuántos de ustedes tienen una página, una cuenta en Facebook, en alguna de esas cosas? Usted va a mirar, hermanos, que cada vez va escalando más y más el tipo de fotografía que se publica, que se sube a estas páginas. Hay una competencia entre las señoras por cuál es la más sexy, por cuál es la más bonita, por cuál es esto, aquello. Entre las niñas, entre las jovencitas, hay esa lucha. ¿Por qué, hermanos? Porque hay esa ansiedad en el corazón y eso de competir con alguien más calma un poco su dolor. Bueno, entre las otras cosas, hermanos, mujeres y hombres que buscan a un hombre o a una mujer para, hermanos, aliviar sus problemas. No están buscando una pareja para tener una vida, para nada de eso, ¿no? Es para satisfacer, para calmar, o con la creencia ilusa de que aquella persona va a cambiar su entorno, que todo va a ser mejor porque esa persona está ahí. Bueno, hermanos, cuando este efecto químico en el cerebro por cualquiera de estas cosas, hermanos, se pasa, eso que le produce un momento de felicidad, cuando aquello se disipa, todas las cosas vuelven a ser igual. Todo vuelve a ser lo mismo. Y en lugar de esto ayudarle a mejorar, esa persona comienza un ciclo destructivo.
La persona desea volver a escapar de la realidad, en veces experimentar sensaciones un poco más altas todavía, que le traigan esa felicidad momentánea de nuevo. Esto en ocasiones empuja a las personas a repetir ese episodio vez tras vez, aumentando otra vez, ¿verdad? Me repito, la intensidad y el número de veces que lo hace. Y así, hermanos, esa persona va acabando cada vez más y más un pozo, un lugar donde no podrá salir. Todos estos problemas y las dificultades de la vida, ya sea porque usted lo provocó o no, hermano, poco a poco este golpeteo va acabando con la resistencia del alma. Poco a poco va acabando con el ánimo, poco a poco se va desgastando y se va debilitando el alma, hasta que un día esta persona siente no poder más y cae en esta depresión, en esta ansiedad o angustia de la que estamos hablando. Entonces las personas pierden toda esperanza. En ese momento los problemas le han superado y entonces esta persona no ve ninguna solución. La verdad, hermanos, es que el mundo en que vivimos es pesado. El mundo en que vivimos, hermanos, cansa, agota. Enfrentamos todos los días diferentes situaciones, diferentes problemas y, hermanos, el alma se desgasta. El ánimo de aquella persona de su juventud, ¿verdad? Lo vemos por los suelos, después de un tiempo, después de enfrentarse a estos problemas. Y cuando esto está ocurriendo, hermano, y cuando esto es lo que está experimentando todas las personas que alguna vez hemos pasado por una cosa así, nos hacemos una pregunta. Y este salmo nos contesta esa pregunta. Y se preguntan las personas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Vamos a ver ahora, hermanos, lo que dice el texto. ¿Dónde está Dios cuando nosotros estamos abatidos? Cuando usted está desesperado, cuando usted ha caído en una depresión. ¿Dónde está Dios? El texto dice, Dios está cercano. Cerca está Dios de los quebrantados de corazón. Los sentimientos de tristeza y amargura, hermanos, hacen perder a las personas la perspectiva de la verdad. Eso téngalo por seguro. Siempre que usted esté enfrentando un problema que le ha llevado hasta un problema grave o el cúmulo de muchos problemas, va o puede que usted pierda el sentido de la realidad, de la verdad. Esta persona no mira a Dios en ninguna de estas cosas. Los problemas le han cegado. Pierde su perspectiva. En ese momento, las verdades bíblicas no tienen para esa persona en ese momento efecto. El salmista había experimentado esos sentimientos, hermano. Él había luchado contra ellos y en esas batallas él descubrió una gran verdad: que Dios no le había abandonado, que Dios no abandona a sus hijos, que Dios no se había ido a ninguna parte, que Dios estaba cerca de él. Y en los cristianos, hermanos, Dios no sale del corazón. El Espíritu de Dios no huye de la vida del creyente, permanece en el creyente hasta que se cumpla el propósito de presentarlo delante de Dios. Hermanos, el día que usted llegue al cielo, va a permanecer en usted el Espíritu de Dios entonces, hermano, y nuestro Dios no se va a ninguna parte. El salmista comprendió esta gran realidad. Que Dios, hermano, no sale corriendo cuando ve señales de peligro o de sufrimiento. Dios dice, ya va a empezar a sufrir X hermanita, y no, ya me voy. Dios no es como el mundo, hermano. En el mundo las personas, cuando alguien es poderoso, victorioso, triunfador, usted lo mira en los deportes, todo el mundo ahí, ¿verdad? Alrededor, y cuando una persona fracasa, todo desaparece.
Pero Dios no es así, hermanos. Dice este texto que Dios está cerca de los derrotados. Dios está cerca, hermano, de los oprimidos. Dios está cerca de todos aquellos que están en angustia, de todos aquellos que están sufriendo. Si esta es la condición en que usted se encuentra el día de hoy, querido amigo, amiga, hermano, sepa que sus pensamientos y sus sentimientos la están traicionando. Porque al contrario que usted piense, o al contrario de lo que usted sienta, Dios está cerca. Dios está cerca para ayudarle, eso es lo que quiere decir, cerca. Dios está cerca para consolarle. Dios está cerca para ayudarle. Dios está cerca para restaurar su vida, para tomar ese corazón que está hecho pedazos y volverlo a unir. Sea porque usted lo provocó o no, Dios está cerca para restaurar. Dios es amigo fiel. Dios es un Padre amoroso, fiel. Nunca abandona a ninguna de sus criaturas. ¿Qué tan cerca entonces está Dios? Hermanos, Dios está ¿a qué distancia se encuentra Dios? Dios está a tan solo un acto de fe de distancia. ¿Está aquí cerquita de mí? Sí, ahí está cerca de usted. ¿Qué se ocupa? Un acto de fe. ¿Recuerda usted cuando usted era niño, hermanos? Yo me recuerdo cuando yo era niño, yo estaba siempre durmiendo entre mi papá y mi mamá. Y yo creo que ellos lo hacían en ese tiempo porque no había muchos recursos, entonces había una sola cama y ahí dormíamos. Dormía mi mamá, dormía mi hermanita, dormía yo y mi papá. Pues ahora como me miran, no me miraba así, hermanos, así que sí se haría campo en la cama, ¿verdad? Era pequeño. Esto fue culpa de mi esposa después, ¿verdad? Del casorio pasó esto. Bueno, entonces, ¿recuerda usted esos momentos en que usted había estado con sus padres por tanto tiempo? En mi caso, por fin llegó un día en que había un cuarto más. Y mi papá, mi mamá consiguieron unas camas para mí y mi hermana. Y un día nos dejaron ahí, apagaron la luz y nos dijeron: no tengan miedo, aquí estamos cerquita. Todo lo que ocupan es llamar. Llámenos. Pues eso es lo que se ocupa, hermanos. Cerquita está Dios, así. Tan solo, hermanos, se necesita que usted lo llame. Como cuando era niño y tuvo temor y papá, mamá. Así, hermano. Pero se necesita que usted llame con esa misma confianza como cuando usted era un bebé. Y usted sabía que si llamaba a su papá, a su mamá, todo se resolvía. ¿No es así? Yo así me sentía. Mi papá es el más fuerte del mundo, el más poderoso, mi mamá es la más buena. Es cuestión de que yo llame y todo se resuelve. En ese tiempo lloraban unas poquitas de lágrimas. Papá, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿qué puede hacer Dios por mí? Para contestar esta pregunta, hermanos, encontré una escritura que les voy a pedir que vayamos ahí en Lucas 10, 33, 34 y 35. Porque en esta escritura, hermanos, está detallado paso a paso lo que Dios hace. Esta escritura, hermanos, es un relato de donde un hombre le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Señor? Señor Jesús le relata una parábola.
En esa parábola, Él le ilustra a aquel hombre quién era prójimo de quién, o cómo es que, quién es un prójimo. Bueno, ahora, lo que este señor hizo, eso es lo mismo que Dios hace por nosotros. Lucas, número 10, del versículo 33 al 35. Hay hasta un canto muy precioso de esto, hermano, que a mí cada vez que lo oigo me llena el corazón. No puedo evitar derramar mis lágrimas, porque es un canto hermoso y está basado en esta parábola. Dice así, Lucas 10:33, toda la parábola, nada más la respuesta. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús ilustró esta parábola, hermanos, hablando de un hombre que se encontraba en el camino, había sido golpeado, le habían robado, lo habían asaltado, lo dejaron maltratado, tirado al lado del camino. Entonces Jesús mencionó a varios personajes. Al último señala el hombre que había sido el prójimo de aquel que estaba herido, y dice, y fue movido a misericordia. Eso es muy importante, hermano. Jesús no va a enseñar a nadie a hacer algo que Él mismo no hace, o que Él mismo ya había hecho. Si hay alguien que vivió lo que dijo, ese es Jesús. Entonces, hermanos, de este versículo podemos decir esto. Primero dice, acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué puede hacer Dios por usted? Dios puede hacer lo que hizo aquel samaritano, vendar sus heridas. Dios puede, hermanos, echar aceite y vino a su corazón, darle consuelo. Dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dios le toma entre sus brazos. Cuando usted está en medio del dolor, en medio del quebrantamiento, Dios le toma en sus brazos. Cuando usted ya no puede continuar con su vida, cuando usted ya no puede seguir, usted clama a Dios y Dios lo toma en sus brazos. Lo mismo que hacía su papá o su mamá cuando usted estaba sufriendo, cuando usted estaba doliendo. Corría a su mamá y le levantaba entre sus brazos, lo socorría. Y no que había medicina en eso, hermano, pero lo abrazaba a su mamá, y cuando lo abrazaban sus padres y le decían, ya, usted sentía alivio, un descanso, sentía seguridad. Pues eso es lo que puede hacer Dios por usted. Eso es lo que Dios hace constantemente. Aquellos que están dispuestos, hermanos, a un paso de fe, a un clamor, a una oración. Dios vendará sus heridas. Dios pondrá en sus heridas, en su alma, aceite y vino. Dios le tomará en su cabalgadura, hermanos, y lo llevará al mesón. Le cuidará. Eso es lo que puede hacer Dios por usted. En mi caso, hermanos, cuando yo vine, o cuando Dios me habló a su camino desde niño, hermanos, y no hago esto con el fin, hermanos, de jactarme. No, yo quiero la gloria de Dios, porque fue Él el que hizo esto por mí. Después, hermanos, de vivir la vida a mi manera, el corazón se carga de muchas cosas, de muchas amarguras, de muchas mañas, de muchas cosas negativas. Y así quería vivir mi matrimonio. Y así tuvimos a nuestra primera hija. Pero antes yo había hablado con Dios, había pedido una esposa, aunque yo era un incrédulo. Antes, de niño había orado a Dios, invitando a Dios a mi corazón, a mi vida. Pero hice caso omiso, viví la vida a mi manera. Hasta que un día, hermanos, enferma mi hija más grande, y ahí Dios permitió el quebranto en mi vida. Eso fue, hermanos, la gota que derramó el vaso para mí.
Dios hizo, le decía así a mis parientes, a mi familia, Dios me hizo así en el corazón. Yo comprendí que Dios me estaba llamando y clamé a Dios. Clamé a Dios. Devuélveme a mi hija, Señor. No tenía Dios por qué hacerlo, ni tiene por qué hacerlo nunca. Pero allí clamé a Dios y le pedí, vuelve a mi hija, te prometo que voy a cumplir mi palabra. Pues hermanos, pasó un año y mi corazón así quebrantado. Pero después de la oración, no quebrantado ya de dolor, sino de aquel quebrantamiento del que habla la Biblia, que es según Dios. Aquel quebrantamiento que le permite a las personas humillarse delante de Dios y reconocer quién es Dios. Pues, hermanos, esa fue mi experiencia. Y Dios vendó mis heridas, puso vino y aceite, me tomó en sus brazos, hermanos, y hasta ahorita aquí estoy. Hasta ahorita aquí estoy en su camino. Soy testigo de lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado, con una vida hecha pedazos. Ahora, hermanos, veamos lo que Dios nos invita a hacer. Este texto también nos invita a hacer algunas cosas. En primer lugar, hermanos, Dios nos invita a que sigamos sus consejos. ¿Ven? Hay muchos dolores de cabeza, muchos quebrantamientos que pueden ser evitados si nosotros tan solo somos obedientes a Dios. Y por los más jóvenes también lo decimos, que no tienen que pasar por todo lo que nosotros hemos pasado, que no tienen que vivir lo que nosotros hemos vivido para venir al camino del Señor. Que se pueden evitar todos esos quebrantamientos. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros, para darnos cuenta de esto que les acabo de afirmar, es examinar nuestras propias vidas. Y encontraremos, hermano, multitud de ocasiones que sufrimos quebrantamientos, dolores, o estamos sufriendo porque nosotros desconocíamos la palabra de Dios o desobedecimos la palabra de Dios. Usted puede mirar a su alrededor y examinar la vida de sus familiares, de sus compañeros de escuela o de trabajo, y se dará cuenta que muchos de ellos están siendo quebrantados, hermanos, por desobediencia a Dios, por tomar malas decisiones, por ir en contra del consejo de Dios. Examine la vida de las personas que están en quebrantamiento. A mí me ha tocado, hermanos, gracias a Dios, porque me da ese privilegio, hablar y tratar con muchas personas. Y hermanos, que han venido por un consejo, en busca de un amigo, por diferentes razones. Y yo me puedo dar cuenta, hermanos, que en muchas de esas, de sus problemas, de su quebrantamiento, fue causado porque tomaron malas decisiones. Porque algunas veces, conociendo la palabra de Dios, hicieron lo opuesto a eso. Y eso trajo graves consecuencias a sus vidas, hermanos, para lo cual, esto es lo que a mí me sorprende, hermanos, para lo cual en la Biblia encontramos consejos apropiados. Eso es algo maravilloso, los tesoros que hay escritos en la palabra de Dios, que para la mayoría de las decisiones en la vida, y digo la mayoría insinuando para todas, ¿verdad?, las decisiones que tenemos que tomar en la vida, hay un consejo apropiado en la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre mi patrón y yo? Pues hay un consejo apropiado para eso. ¿Cómo debe de ser aquello? ¿Qué dice la Biblia sobre
la vida íntima entre esposo y esposa, hay un consejo en la Biblia para eso. ¿Qué dice la Biblia? Para mí, soy joven, y ¿cómo puedo yo lograr ser obediente a Dios cuando me oprimen a que sea como ellos? Hay consejos en la Biblia para eso. Para todo hay un consejo en la palabra de Dios. Por eso yo me atrevo a decir que o desconocemos o desobedecemos. Por eso, hermanos, entonces, este texto y la palabra de Dios, la Biblia en general, nos indica que debemos nosotros seguir los consejos de Dios y nos evitaremos de grandes calamidades. También, hermanos, el Salmo 1 no solamente se detiene la Biblia en decirnos que nos vamos a evitar grandes calamidades, sino que nos hace promesas. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así es aquella persona que decide, hermanos, andar en los consejos de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe cómo le llama? El primer versículo le llama bienaventurado, dichoso, feliz, aquella persona que sigue los consejos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué otra cosa nos invita a hacer este salmo? Pues le hemos venido diciendo, Dios nos invita por medio de este salmo, hermanos, a que acudamos a Él en todo tiempo. Muy importante, hermanos. No nos debemos esperar hasta que los problemas nos agobian para acudir a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, los hijos de Dios viven agobiados, frustrados, adoloridos y cargan con sus problemas todos los días, hermanos? Porque no hacemos una sola cosa: no acudimos a Dios en oración. Y si oramos es así, express, tipo McDonald's: Señor, listo, bendíceme, vámonos. No pasamos tiempo con Dios. Busque a Dios con todo su corazón. Dios sabe, hermano, cuando nuestra oración es superficial, cuando nuestra oración es religiosa, sin ningún propósito específico, no lo estamos haciendo porque realmente nos acercamos a Él, estamos cumpliendo nada más, así como cuando usted se levanta por la mañana y se cepilla y se peina y con reglas nada más, pero no está su corazón en ello. Yo le aseguro, cuando usted ora y esa oración está siendo movida porque usted de todo corazón desea estar con Dios, esa oración es diferente que todas las demás. Descubra a Dios toda su alma. Cuando usted ore, usted descubre a Dios toda su alma. No hay secretos para Dios. Dios sabe todo lo que hay en su corazón, bueno o malo, Dios lo sabe. Descubra toda su alma delante de Dios. Ahí en lo privado, descubra su corazón. Dígale la verdad. No lo puede engañar. Y también, si hace eso, hermano, usted va a descansar. Confíe a Dios todo su dolor y toda su angustia. En veces oramos y pedimos una lista así grandota de cosas, pero no confiamos en Dios. No le decimos lo que nos adolece, lo que nos angustia. Entonces, hermanos, ¿cuándo se va a dar cuenta usted que Dios contestó su oración? Si usted nunca le dijo qué es lo que le duele. ¿Cómo se va a dar cuenta usted que Dios responde si usted nunca le explica a Dios lo que lo angustia de verdad? Dice alguno cuando estoy orando: no le voy a decir eso a Dios porque va a pensar que es falta de fe. Si Él ya lo sabe. Confíe a Dios todos sus temores. Déjele a Dios todos sus temores.
Dígale a Dios, aquí están mis temores, hágase conforme a tu voluntad. Aquí está mi vida, Señor, haz con ella conforme a tus planes, tu voluntad. Yo confío en ti. Renuncio a estos temores, a estos miedos irracionales. Yo sé que tú me vas a proteger. Tú eres aquel buen samaritano. Declare a Dios toda su frustración. Clame a Dios por su ayuda. Pídale a Dios que sane sus heridas. Pídele a Dios que sane su corazón, que sane sus heridas. Acuda a Dios por la mañana. Acuda a Dios por la noche. Cada hora, cada minuto, cada segundo de su vida, sus pensamientos estén en Él. En la oración, hermanos, podemos palpar al invisible, a ese Dios que usted no puede percibir con sus ojos, con la vista humana. En la oración usted puede palpar a ese Dios. Es hermoso, hermano, cuando usted está orando y está ahí, usted está en la presencia de Dios, cuando siente el cariño de Dios, los abrazos, una paz y un amor que inunda su corazón. En la bendita oración, Dios, hermanos, nos satura, pero no con problemas, sino con su gracia para vencerlos. Esta me trae a la memoria al gran apóstol Pablo, que padecía de alguna enfermedad que algunos tratamos de decir es esto, lo otro. Y dice Pablo, sobre este asunto ya he orado a Dios varias veces o 3 veces. Y Dios me ha contestado, ya no me pidas más, Pablo. Tu vida, o mi poder, perdón, se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Hermanos, no podemos prometerle a las personas que nunca van a tener un problema, ni a los hermanos. Pero lo que yo les puedo prometer es de que siempre que usted clame a Dios, Dios le va a saturar con su gracia. Le va a dar fuerza, poder para vencer. Y usted podrá decir como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En presencia de Dios nuestra alma recibe consolación y paz. Ahí el Señor vendará sus heridas. Ahí las unge con vino y aceite. Ahí lo levanta entre sus brazos y lo lleva al mesón. Acuda a Él con un espíritu de mansedumbre, de humildad y de reverencia. Acuda a Dios en un espíritu de mansedumbre, de humildad y reverencia, y Dios hará. Dios va a contestar su oración. Finalizo, hermanos, leyéndole un versículo que ya leyó mi hermano, se me adelantó mi hermano Jesús, en Filipenses 4:5. Yo se los he repetido muchas veces, pero es que estos versículos, hermanos, están llenos de verdad, de fuerza, de poder, inspiran, dan fortaleza. Dice así el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no está lejos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ore. En verdad, se lo prometo que si usted ora, usted va a descansar. Dios le va a dar consuelo y paz. Y como el apóstol Pablo tal vez le diga, no es mi decisión quitarte esos problemas, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. ¿En qué debemos ocuparnos los hermanos? Dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Vamos a orar, hermanos. Si alguno está quebrantado, alguno está sufriendo, hermanos, si alguno está padeciendo, pase aquí al frente. Vamos a orar todos por usted. Vamos a orar a Dios por nosotros mismos y vamos a orar pidiendo por usted. ¿No tengan temor? Yo por sanidad. Pasen aquí al frente, hermanos. Pasen. No tengan temor, hermanos. Vamos a orar. Por favor, pónganse de pie los demás, hermanos. Ayúdenme a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y Creador de la tierra. Señor, aquí tienes, Señor, a tus siervas, tus hijas, que han venido, Señor, delante de ti. Conoces, Señor, lo que las angustia. Conoces las cosas que las asedian. Vienen